están? Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 23. Vamos a ver en esta ocasión las operaciones elementales de matrices. Como había visto hasta la vez pasada, las operaciones que presentamos son operaciones que tienen que ver con la estructura, son operaciones que nos dicen si tenemos a las matrices como nuestros objetos de estudio, de qué forma podemos operarlas. Pero dado que las matrices en sí mismas son arreglos, como ya había dicho, también nos interesa lo que pasa ahí adentro, y nos interesa por una razón, en este caso relativo a lo que estamos viendo en el curso, que tiene que ver con los espacios vectoriales. Entonces vamos a ver otro tipo de operaciones. Acuérdense que la vez pasada las operaciones las llamé operaciones estructurales. Estas operaciones las vamos a llamar operaciones elementales. Y estas operaciones elementales tienen que ver con el contenido de la matriz, ¿no? Y de la forma en la que nos van a servir para expresar algunas cosas. Entonces estas van a ser las operaciones elementales, en contraste con las operaciones que vimos la vez pasada, que eran las operaciones estructurales. Y bueno, las operaciones elementales son tres. Y vamos a tener la primera operación, que es, bueno, recuerden, ¿no? Para que no se nos vaya no perdamos de vista de qué estamos hablando, vamos a expresar aquí una matriz clásica, que sería una matriz. Vamos a enfocarnos con las entradas en R. Como les decía, las entradas se pueden tener en diferentes estructuras. Se pueden tener en los enteros, se pueden tener en los racionales, en los reales, en los complejos. Vamos a tomar nosotros las entradas en R, ya para no estarlos moviendo y fijar en un tipo. Entonces vamos a tener una matriz que le hemos estado llamando A, y que es una matriz de N por M, perdón, de M por N, y que habíamos denotado como la matriz, el arreglo que tiene como entradas a A11 hasta A1N, y tiene M de estos, o sea, llega hasta AM1, AMN. Entonces eso es de lo que estamos hablando, de ese tipo de cosas. Y la primera operación elemental va a ser el intercambio de renglones o columnas, ¿no? Estos resultados se valen para renglones y para columnas. Estas definiciones de esas operaciones, ¿no? Entonces, intercambiar cualesquiera dos renglones de mi matriz A es una operación elemental. Lo mismo intercambiar columnas. O sea, aquí podría, por ejemplo, el renglón A1J lo podría intercambiar por el A2J o por el A3J, ¿no? O podría intercambiar, este es AM1, podría intercambiar a la columna AI1, que sería esta de acá, por la AI2, etcétera, etcétera, hasta la AIN. Entonces esa es una de las, acá vemos unos ejemplos, pero entonces la primera operación va a ser el intercambio de renglones y columnas, o columnas, cualquiera de los dos va a ser una operación elemental. En segundo lugar tenemos la multiplicación por un escalar. Multiplicación, y lo mismo, esto se vale para renglones y columnas. Multiplicación de un renglón o columna por un escalar, ¿no? O sea, por uno de los números de la estructura en donde nos estamos tomando las entradas. Acuérdense que nosotros ya nos vamos a fijar en los números reales, entonces nuestras entradas son en los reales y los números también son en los reales. Entonces, multiplicación de un renglón o columna por un número, y para nosotros van a ser reales, ¿no? 3, la tercera operación elemental va a ser la suma de un renglón o columna de a otro u otra, dependiendo, ¿no? Podemos sumar un renglón a otro renglón, o podemos sumar una columna a otra columna. Bueno, esas van a ser nuestras operaciones elementales. Entonces, de un o de una, ¿no? De un renglón o de una columna, esas van a ser nuestras operaciones elementales,
Y ya que tenemos la noción de operación elemental, podemos irnos con nuestra siguiente definición, que sería la definición 7, me parece, de esta parte de matrices. Y entonces dice que si tenemos dos matrices, sean A y B matrices, no tengo que especificar el tamaño, porque va a quedar determinado a partir de lo que voy a decir. Que sean A y B matrices, decimos que A y B son equivalentes si B es el resultado. Ahorita vamos a ver que esto es simétrico, o sea, también podría ponerlo si A es el resultado, pero vamos a ponerlo en términos de B. Tengo dos matrices, decimos que A y B son equivalentes si B es el resultado de aplicar un número finito de operaciones elementales en A. A nuestra matriz original. Entonces tenemos una matriz. Hay estas tres operaciones que son intercambiar renglones en términos de renglones o intercambiar columnas en términos de columnas. Multiplicar un renglón o una columna, multiplicar un renglón o una columna por un número dado, o sumar un renglón a otro o una columna a otra columna. Entonces, cuando haga ese tipo de cosas, lo que voy a obtener va a ser un nuevo arreglo a partir de aplicar esas operaciones. Ese nuevo arreglo va a ser esta matriz B, que vamos a decir que es equivalente a A, y lo vamos a denotar con este símbolo que usualmente se usa para equivalencia. Entonces esto quiere decir que la matriz A es equivalente a la matriz B. O sea, que podemos ir mediante un número finito de pasos aplicando esas operaciones elementales de A hasta llegar a B. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces este le vamos a llamar el ejemplo. ¿Cuál era el último ejemplo que nos hayamos quedado? Creo que no habíamos visto ejemplos todavía. No, sí vimos ejemplos, ¿verdad? Vimos ejemplos de multiplicación de matrices. Bueno, el primer ejemplo de operaciones elementales, que vamos a usarlas bastante. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la primera. Si tengo dos matrices, digamos 2, 5 y, recuerden que nuestras entradas, bueno, 2, 5 y no, porque nosotros ya dijimos que mejor nos quedamos en los reales. No necesitamos irnos a los complejos, porque igual y no estamos muy familiarizados con ese campo. Pero vamos a tomarnos una matriz que tiene en el primer renglón A2, A5 y AE, ¿no? Y en el segundo renglón va a tender a -1, a 1/8 y a pi. ¿No? Y tenemos una matriz B, sean A esta matriz, tenemos una matriz B que tiene a -1, 1/8, pi en el primer renglón, A2, A5 y AE en el segundo renglón, y esta es nuestra matriz B. Y luego tenemos a una matriz C que va a ser la matriz, digamos, 1/8, 5, -1, 2, pi, e. ¿No? Tengo estas tres matrices son equivalentes. ¿Por qué? Porque puedo llegar de una a otra mediante un número finito de operaciones elementales, en este caso de la primera operación elemental, que es intercambiar renglones o columnas. Entonces, por ejemplo, B es equivalente con A, o A es equivalente con B, porque B es el resultado de intercambiar el renglón 1 de A por el renglón 2 de A, ¿no? Solamente puse al segundo renglón como el primero y a el primer renglón como el segundo. Entonces A es equivalente a B, porque puedo llegar mediante la aplicación, en este caso 1,
un paso, que fue el intercambio de renglones, y claramente C es equivalente a B, porque C es el resultado de intercambiar la primera y la segunda columna, ¿no? En C la que tengo como primera columna es la segunda columna de B, y la que tengo como segunda columna es la primera columna de B, y la tercera columna se quedó igual. Entonces, B es equivalente con C. Y noten que esta relación es una relación de equivalencia, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada matriz va a ser equivalente a sí misma. Evidentemente podemos llegar de una matriz a sí misma en un número finito de pasos, a saber, en ninguno. ¿Por qué ninguno? Pues porque la puedo dejar así, ¿no? O podría decir, pues intercambio los renglones de A, el 1 al 2, si no quiero dar un argumento por vacuidad, y después intercambio el 2 al 1. Esos son dos pasos y me regresa a la misma matriz, ¿no? Entonces toda matriz es equivalente a sí misma. Además, si una matriz es equivalente a otra, pues esa también es equivalente a la primera. En este caso, ahorita lo vemos con los otros, pero en este caso pues invierto los renglones, los invierto de nuevo y eso ya me da la simetría. Si A es equivalente con B, B es equivalente con A. Y claramente si A es equivalente con B y B es equivalente con C, A es equivalente con C, ¿sí? Porque si llego mediante un número finito de pasos con operaciones elementales de A a B y mediante un número finito de pasos con operaciones elementales de B a C, pues en general, en total, eso, haciendo la lectura completa, nos dice que puedo llegar de A a C en un número finito de pasos. Entonces es una relación de equivalencia, es simétrica, reflexiva y transitiva. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en mente y vamos a ver un ejemplo de la segunda. Entonces, acuérdense, ¿no? La segunda operación elemental es multiplicar un renglón o una columna por un número. En este caso, un número real, que es donde nos estamos tomando las entradas de las matrices. Entonces, vamos a ponerle a este el ejemplo 1.2, que este sea el ejemplo 1.1. Entonces, el ejemplo 1.2, tómense una matriz 1, 0, 4, 2, 5, 3, menos 8, 9, pi. ¿No? Entonces tengo esa matriz, es una matriz de 3×3, una matriz cuadrada con entradas en los reales. Y ahora tomen esta matriz B, que sea 1, 0, 4, 2, 5, 3 y menos 16, 18, 2 pi. Entonces B es equivalente con A es equivalente a B. ¿Por qué? Porque fui de A a B, como multiplicando el tercer renglón de A por 2, ¿no? Entonces A es equivalente con B, pues B es el resultado de multiplicar. Y entonces voy a usar, ahorita voy a empezar con una notación que a cada uno de los renglones les llamo R1, a cada una de las columnas les voy a llamar C1 a la primera columna, C2 hasta Cn, y estos van a ser los renglones, el vector renglón, bueno, no tengo por qué vector, pero el renglón 1, el renglón 2, el renglón M, ¿no? Entonces B es el resultado de multiplicar a R3 en A por 2. Entonces, ahí hay un ejemplo de dos matrices equivalentes, resultado de aplicar la segunda operación elemental. Y la tercera operación elemental, que es la de sumar renglones o columnas. Vamos a ponerle 1.3. Si tengo una matriz, digamos, pues si quieren nos tomamos esa misma, ¿no? Tenemos 1, 0, 4, 2, 5, 3, menos 8, 9 pi. Y entonces tengo una matriz B, que es 1, 0, 4, 3, 5, 7, menos 8, 9 pi, ¿no? Claramente A es equivalente a B. A es equivalente a B, ¿por qué? Porque puedo obtener B a partir de aplicar la operación elemental número 3, sumando R1 a R2. Entonces, a veces lo que hacemos
Como van a ser importantes estas operaciones elementales y cuando ustedes hagan la tarea y el examen, los ayudantes tienen que ver cómo llegan de una matriz a otra, no siempre se ve a primera vista, porque además se pueden aplicar varios pasos a la vez. Entonces, para hacer explícito qué operación aplicaron, por ejemplo, esta de acá le podemos poner 2 veces R3 entre paréntesis, y ahí se entiende que la manera en la que llegué de A a B fue multiplicando al tercer renglón de A por 2, que es lo que hice aquí. En este caso, lo que hicimos fue sumar el primer renglón al segundo renglón. Entonces, esta B es el resultado de a este renglón R2, este que teníamos acá, sumarle R1. Entonces, esto es R2 más R1, ¿no? Y recuerden otra vez que suma, la suma de aquí adentro es la suma de números reales. En este caso, ¿no? Estoy sumando 1 con 2, 0 con 5, o sea, no es una suma de matrices, sino una suma de números. Muy bien. Pues entonces ahí están. Esos son ejemplos de equivalentes, de matrices equivalentes. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces piensen que tenemos una matriz, digamos, X1, vamos a poner en la primera entrada, X2 en la segunda, Y1 en la primera, Y2 en la segunda, Z1 en la tercera, Z2 en la tercera, ¿no? Tengo esa matriz, que es una matriz de 3 por 2, tiene 3 renglones y 2 columnas. Entonces, de esta matriz puedo llegar, por ejemplo, a la matriz resultado de multiplicar por alfa. Entonces vamos a multiplicar alfa por R2, ¿no? Entonces, si multiplico esta matriz que tengo aquí, el segundo renglón de la matriz original por alfa, eso me da X1, X2, alfa Y1, alfa Y2, Z1, Z2, ¿no? Como resultado de esto, es una matriz equivalente que obtuve a partir de multiplicar un renglón por un número, en este caso alfa. Bueno, esta matriz es equivalente, por ejemplo, a sumar X1, X2 a Y1, Y2, o sea, sumar el renglón 1 lo puedo sumar al renglón 2. Entonces al renglón 2 le sumo el renglón 1, puedo poner R2 más R1, y entonces R2 más R1 sería X1, X2, alfa Y1 más X1, alfa Y2 más X2, ¿no? Lo que estoy haciendo es a la matriz que obtuve de multiplicar alfa por R2, le estoy sumando ahora el primer renglón, Z1, Z2, ¿cierto? Y esta matriz es equivalente, déjenme escribir, esa matriz es equivalente, continúo aquí, esa matriz es equivalente al resultado de intercambiar el primero y el segundo renglón, ¿no? Voy a intercambiar el primero y el segundo renglón, eso lo voy a escribir como R1 y voy a poner esta flechita hacia los dos lados para simbolizar el intercambiado de renglones, intercambiado por R2, y esa matriz va a ser alfa Y1 más X1, alfa Y2 más X2, y después vamos a tener aquí a X1 porque lo intercambiamos, aquí a X2, a Z1 y a Z2. Entonces esta matriz, la matriz que estamos obteniendo al final, la matriz esa de acá, es el resultado de ir mediante un número finito de operaciones elementales de esta a esta. Ahora, ¿por qué puse este ejemplo? Puse este ejemplo porque quiero que noten que hay una cierta similitud entre esta cosa de las matrices y las combinaciones lineales, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podría decir? Podría decir que estos dos, de alguna manera, son una combinación lineal del primero y el segundo renglón de esto, ¿no? Y esta, a su vez, es una combinación lineal de lo que serían, en este caso, vectores de R2, ¿no? El vector que tiene en la primera entrada X1, en la segunda entrada Y1, este sería el vector que tiene en la primera entrada X1, en la segunda Y2, etcétera, etcétera.
Entonces, si yo multiplico un vector, o sea, si yo tengo al vector y1, y2 en R2, pues ya sabemos que sus operaciones escalares, pues son, puedo multiplicar, por ejemplo, por alfa, y1, y2, y esto es igual, entrada por entrada, a alfa y1, alfa y2, ¿no? Y si esto de acá lo sumo, este alfa y1, alfa y2, lo sumo con la operación de R2, vectorial de R2, lo sumo a x1, x2, pues lo que obtengo es lo que tengo en el primer renglón de la última matriz que obtuve. O sea, lo que obtengo es alfa y1 más x1, entrada por entrada, estos son números, esta es la suma de números, alfa y2 más x2, ¿no? Esto de acá es el resultado de sumar esto, que es el resultado de hacer esta operación, que ya sabemos que es una operación vectorial, la operación suma vectorial y la operación multiplicar por un escalar desde afuera. Entonces, si ven, hay una cierta similitud entre esas operaciones elementales, cómo funcionan las matrices equivalentes que resultan de aplicar las operaciones elementales y las combinaciones lineales de lo que serían los correspondientes vectores, si pensamos que las entradas de la matriz son entradas de un vector NRN, ¿no? Dependiendo del tamaño de la matriz. Entonces, bueno, eso es como a modo de introducción, para que no pierdan de vista esto de las combinaciones lineales, que es de hecho lo que nos va a interesar ahora. Entonces, déjenme darles una definición que va a ser importante. Si no mal recuerdo, es la número 8. Y vamos a ver. Vamos a hablar de lo que se conoce como el rango de una matriz. Le borré a M1 a MN, quedamos que era NM. No, MN. Ahí me puede la dislexia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar las matrices que tienen entradas en R, o sea, todas las matrices con entradas en los números reales, para ya aterrizar ahí, a considerar las matrices con entradas en R, que son las que nos preocupan a nosotros. Bueno, cuando tenemos una matriz en R, piensen que esta matriz, vamos a tomarla como lo hemos venido haciendo, de M por N, ¿no? Entonces sea A, ya saben, le había puesto IJ para referirme a cada una. Ahorita no le puse IJ ni nada de eso porque estoy fijando la M y la N. No necesito especificar más sobre la columna y el renglón como cuando vimos la multiplicación de matrices, pero vamos a dejarla así para no escribir más cosas, ¿no? Para que nuestra notación esté un poco más limpia. Entonces sea una matriz de M por N. Entonces la matriz tiene esta forma, ¿no? Tiene M renglones y N columnas. Entonces fíjense que a esta matriz podemos asociarle el conjunto de los vectores, y eso era lo que les decía ahorita, de los vectores renglón. Ahora, si nos tomamos a los vectores renglón, o sea, si me tomo al vector que está conformado por tener en cada una de las entradas del primer renglón de esta matriz A, ¿en qué espacio vive ese vector? Bueno, es fácil de decir, ¿por qué? Porque A tiene las entradas en R y sabemos que tenemos N columnas. Entonces, el vector fila de aquí, el primer renglón hecho vector, va a ser un vector de Rn, ¿no? Porque son N números reales, porque tenemos N columnas. Entonces, a este le ponemos el conjunto de los vectores renglón o vector fila de A, ¿no? ¿Y quiénes serían esos vectores? Esos vectores serían, como les digo, si me tomo la primera fila, pues la primera fila, el vector tiene a A11 en la primera entrada,
es más, déjenme ponerle R1, ¿no? Como les estaba llamando, A11 en la primera entrada, a A12 en la segunda, etcétera, 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 y tenemos A1N en la última entrada, ¿no? Que es la última entrada de la primera fila de la matriz. Después tenemos a R2, que es A21, A22, etcétera, etcétera, hasta A2N, ¿no? Y así vamos a tener ¿cuántos vectores? O sea, es claro que son vectores de Rn. ¿Por qué son vectores de Rn? Porque tenemos n columnas. ¿Y cuántos vectores tenemos? Pues tenemos m, porque tenemos m filas. La matriz es de m por n. Entonces esto llega hasta el vector Rm, que tiene a m1 en la primera entrada, a m2 en la segunda, etcétera, etcétera, hasta a mn en la tercera. Entonces, estos serían los vectores renglón. Cuando pienso en los vectores renglón, pienso en el vector de Rn que está formado por cada una de las entradas de la primera fila de la matriz, ¿no? Para el primer vector renglón, y así. Y tenemos claramente también a los vectores columna. Entonces, los vectores columna, ¿quiénes serían? Vamos a llamarle C. Entonces, el vector columna 1 sería este de acá, ¿no? Entonces, ¿dónde están los vectores columna? Los vectores columna están en Rm, ¿no? Porque tengo m líneas, o sea, tengo m renglones, y esto me da, pues, m números, m entradas. Entonces, ¿quién sería el vector columna 1? Pues sería el que tiene en la primera entrada a A11, en la segunda entrada a A21, etcétera, 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 hasta la última entrada, que es AM1. ¿Quién sería el segundo vector columna? Pues sería el que tiene en la primera A12, ¿no? Este de acá, o sea, que el que seguiría ahí sería A12, en la segunda A22, en la tercera tendría A32, etcétera, etcétera, hasta llegar a AM2, ¿no? Este sería la segunda columna. Y el último vector, pues sería, ¿cuántos vectores tengo? Así como aquí tenía m, pues acá voy a tener n, ¿no? Porque hay n columnas. Entonces, este sería Cn, y Cn tiene a 1n en la primera, ¿no? A 2n en la segunda, etcétera, etcétera, hasta AMN. Entonces, cuando a esta matriz le asocio los vectores resultantes de tomar como entradas a sus renglones y a sus columnas, o a sus filas y a sus columnas, lo que obtengo pues son estos vectores para los renglones y estos vectores para la columna. Vamos a hacer el conjunto de los vectores renglón de A, este de acá, o el de las columnas, ¿no? Columnas, el conjunto de los vectores columna de A, que serían estos de acá. Entonces, si le llamamos a este conjunto, al conjunto de los vectores renglón, vamos a llamarle R. Entonces, este conjunto R tiene al primer renglón, al segundo renglón, al tercer renglón. Además, le vamos a poner R sub A para no perdernos de vista de qué estamos hablando. Estamos hablando de los renglones de esta matriz en particular. Entonces, R sub A tendría a R1, a R2, etcétera, etcétera, hasta RM, que son las filas de A, hasta RM, y después tendríamos a, vamos a llamarle C, garigoleadita, que tendría a estos vectores, ¿no? A los vectores columna, que son C1, etcétera, etcétera, hasta Cn. Entonces este sería el conjunto de los vectores fila de A, y este sería el conjunto de los vectores columna de A. Y lo que les decía ahorita es que estas cosas tienen que estar en un subespacio dado, ¿no? Tienen que estar en un subespacio de Rm en este caso, perdón, de Rn en este caso y de Rm en este caso, porque estos son vectores en Rn y estos son vectores en Rm. Entonces, Ra es un subconjunto necesariamente ¿de quién?
de Rn, ¿no? Este R garigoleadita. Y CA, el conjunto este de acá, el de los vectores columna, es un subconjunto de Rm. Porque tengo m vectores en RA, pero estos m vectores tienen n entradas, entonces viven en Rn. Y tengo n vectores en CA, pero estos n vectores tienen m entradas. Por lo tanto, CA vive en Rm. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante hacer esa asociación entre los vectores y las matrices, y entonces esto nos lleva a una definición. Ya que tenemos clara esta asociación, podemos ver a las matrices ahora como eso, como una colección de vectores o como algo que nos permite asociar un cierto conjunto de vectores, y podemos definir lo que es el rango de una matriz. Entonces vamos a definir eso. Entonces ponemos definición. Ahora sí ya no me acuerdo qué número vamos de la definición, pero queda 8, ¿no? Definición 8. Definimos el rango de una matriz A de m por n, ¿no? Le fijo el tamaño para no confundirnos. Definimos el rango de una matriz A de m por n como la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores renglón de A. Lo que vamos a demostrar más adelante, lo que vamos a ver más adelante, es que la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores renglón es la misma que la del subespacio vectorial generado por los vectores columna. ¡Ojo! No quiere decir que el subespacio sea el mismo, no puede ser el mismo cuando m es distinto de n. Cuando m es distinto de n, el subespacio no va a ser el mismo por el simple y sencillo hecho de que no viven en el mismo lugar, ¿no? Es como una recta en R3 y una recta en R2. Si me tomo una recta en R3, pues los puntos de la recta van a ser tercias ordenadas, ¿no? Que van a tener, digamos, si es una recta que pasa por uno de los planos, que está en uno de los planos de los ejes, pues va a tener 0 en las otras dos coordenadas, ¿cierto? Pero el punto es que no son el mismo espacio, o sea, aunque fuera la misma recta, digamos la recta menos x, ¿no? Y igual a menos x. Si me tomo la recta y igual a menos x, pero me la tomo en R2, esa recta no es la misma que la recta que está en R3, ¿no? Aunque sean, digamos, isomorfas o sean homeomorfas o cualquier equivalencia, no son la misma cosa porque están constituidas por cosas diferentes. Unas son parejas ordenadas y las otras son tercias ordenadas. Entonces, los subespacios no son necesariamente el mismo, pero lo que sí pasa es que la dimensión del subespacio vectorial generado tiene la misma dimensión. Que eso, por ejemplo, con el caso de las rectas se ve muy claro. Aun cuando son diferentes cosas esas rectas, tienen la misma dimensión. Una recta en R3 tiene la misma dimensión que una recta en R2, que la recta real tiene la misma dimensión, pero no son la misma cosa. Entonces es lo que pasa con esto. Si me tomo ¿qué quiere decir el subespacio vectorial generado? Me tomo a este conjunto. Acuérdense que todo conjunto de vectores genera un subespacio vectorial. ¿Cómo lo genera? ¿Quién es el generador del subespacio vectorial de RA? Pues son todas las combinaciones lineales de R1 hasta Rm, tomando como escalares a los números reales, ¿no? Y el subespacio vectorial generado de CA, del conjunto de columna, pues van a ser todos los vectores resultantes de Rm, en este caso,
que obtenga de hacer combinaciones lineales. Entonces, si ven, aquí es donde va a venir la cosa de la equivalencia de las matrices. Entonces, la dimensión del subespacio vectorial generado, entonces si los puse de esta manera, el generado de esto, vamos a poner al generado de RA, de R garigoleada A, que es el conjunto de los vectores renglón, el generado de esto, digamos, le llamamos W sub A, porque refiere a las filas, y el generado de CA, al generado de los vectores columna, le llamamos W super A, ¿no? Entonces, este espacio tiene una dimensión, ¿no? ¿Por qué tiene una dimensión? Porque acuérdense que todo subespacio vectorial tiene bases. Recuerden el teorema de existencia de bases. Siempre tenemos bases. ¿Por qué? Porque siempre hay un conjunto que es linealmente independiente, y siempre que hay un conjunto que es linealmente independiente, en un subespacio ese se puede completar hasta obtener un generador linealmente independiente, o sea, una base. Entonces, este espacio que me resulta de hacer todas las combinaciones lineales de aquí y este espacio que me resulta de hacer todas las combinaciones lineales de acá van a tener pues cada uno su base. Resulta que esa base, la base del subespacio vectorial W sub A y del subespacio vectorial W super A van a tener los mismos elementos, ¿no? De nuevo, no es que sean los mismos espacios, o sea, W sub A no necesariamente es el mismo subespacio que WA, lo que sí es cierto es que van a tener la misma dimensión. Entonces, la dimensión de W sub A es igual a la dimensión de W super A. La dimensión es igual. ¿Y quién es este número? Este número es el rango de la matriz. Entonces, la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores columna, que es la misma que la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores renglón, es el rango de la matriz. Entonces, si la dimensión de WA es igual a la dimensión de WA, digamos algún número, no le pongamos n, porque de acá vamos a ponerle un número que no hayamos usado, L, ¿no? Esa es la dimensión, ese va a ser el rango de la matriz. Entonces, el rango de la matriz, el rango de A, es igual a L. Entonces, esa va a ser la definición. Le vamos a decir rango de una matriz a la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores renglón. Entonces, todos los vectores generan un subespacio, pero nos falta una cosa para tener a la base, ¿no? Tener que el conjunto sea linealmente independiente. Ya teniendo el conjunto linealmente independiente, tendremos a la base, y teniendo a la base, podemos calcular la dimensión del espacio, porque la dimensión del espacio no es otra cosa sino los números, el número de básicos que tiene la base. Bueno, voy a cortar el video aquí y ahorita